Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí es Rawlinson Rangel, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Sevilla, en España. Y es con mucha alegría que comparto con vosotros nuestros coronavídeos, que tienen como propósito llenar tu corazón de gozo, de alegría, de fe y de esperanza y de paz. Bueno, como estamos en medio del fin de semana de Pascua, quiero compartir con vosotros algo que tiene que ver también con la Pascua. Ayer ya hablamos algo sobre este tema, sobre la importancia de la Pascua y cómo es una conmemoración que tiene una importancia fundamental para el cristianismo. Pero hoy quiero contestar a una pregunta que yo me hice a mí mismo cuando yo era más joven, eso hace mucho tiempo atrás, y busqué contestar a estas preguntas. Te cuento que no fue una búsqueda muy fácil, sin embargo me ha costado mucho tiempo, pero sin embargo he encontrado la respuesta que necesitaba o las respuestas que necesitaba. Y esa pregunta es: ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué tuvo Jesús que morir? ¿Por qué no podía hacer nuestra salvación de otra manera? ¿Por qué tuvo que sacrificarse? ¿Por qué Dios el Padre tuvo que entregar a su Hijo? Estas preguntas del porqué de la muerte de Jesús siempre me hacían pensar que Dios podía haber encontrado otra manera. A finales, Él es Dios y podría haber encontrado otra manera. A lo largo de los años fui descubriendo que una de las cosas más encantadoras y preciosas del cristianismo y del mensaje cristiano, del mensaje del Evangelio, es que hay una coherencia muy importante. Uno no se inventa cosas y no se inventan salidas, no se inventan respuestas. Esto no es como una película que se puede hacer con creatividad alguna salida donde no había antes. Sin embargo, la historia del cristianismo, la historia doctrinal, la historia de nuestras doctrinas están interconectadas de una manera muy razonable y con mucha coherencia. Bueno, y la respuesta a esta pregunta también es una respuesta coherente. ¿Por qué tuvo Jesús que morir? Bueno, te voy a dar 3 de varias, pero son las 3 que yo creo que serían suficientes para que pudiéramos basar nuestra fe, para que nuestra fe en Cristo sea cada vez más fuerte. Bueno, la primera razón por la cual Cristo tuvo que morir es en virtud de la ira de Dios sobre nosotros. La ira de Dios. Esa es una expresión que muchas veces no nos gusta escuchar. Nos encanta escuchar del amor de Dios. Dios es amor y nos encanta escuchar que Él nos acoge a todos, que Él nos ama a todos. Sin embargo, la Biblia es coherente. Y la coherencia que hay en Dios es que Él es también un Dios de justicia. Y cuando la Biblia habla de la ira de Dios es porque de alguna manera Dios reacciona a la ofensa a su santidad con ira. Y esto es importante, porque la ira de Dios es real. Cuando Dios ve al mundo en una situación casi que imposible de ser resuelta por la violencia, que creo yo era mucho más grande que la que vivimos hoy, la perversidad del corazón del hombre en los tiempos de Noé, por ejemplo, la ira de Dios llega a un límite y Él tiene que ejecutar su disciplina sobre la humanidad. La misma cosa pasa, que la ira de Dios se manifiesta sobre Sodoma y Gomorra, porque ellos han llegado a un nivel tan increíble de iniquidad que el Señor tiene que, de alguna manera, disciplinarlos. Es como si hubiera un límite al cual Dios no soporta más. En verdad hay, porque el Señor dijo a Abraham que los hijos de Israel llegarían en Egipto y después volverían hasta Canaán, cuando el límite de iniquidad de este pueblo de Canaán llegara a un cierto nivel. Bueno, entonces hay un cierto nivel donde Dios actúa y la ira de Dios tiene un aspecto físico y tiene un aspecto espiritual. El pecado nos pone bajo la ira de Dios en el aspecto espiritual desde siempre. Sin embargo, el Señor soporta para el aspecto material o físico hasta un determinado momento. Bueno, el apóstol Pablo dice
que nosotros somos por naturaleza hijos de la ira. Eso está en la carta de Pablo a Efesios, en el capítulo 2, versículo 3. Puedes ver ahí que habla que nosotros somos hijos de la ira. Hemos nacido bajo esta ira. Es por eso que Juan capítulo 3, versículo 36, el mismo Jesús dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 3, 36, la ira de Dios está sobre él. Otra palabra para está es permanece o sigue sobre él. ¿Por qué sigue? Porque todos nosotros, por nuestro pecado, hemos nacido bajo la ira de Dios. Así que si Cristo no muriera por nosotros, no habría salida para nosotros. La única manera de que esto fuera resuelto es que alguien pagara el precio en nuestro lugar. Bueno, Cristo se ofreció para pagar el precio en nuestro lugar y para aplacar la ira de Dios. A esto llamamos en algunos textos podemos ver que esto es llamado de propiciación. La propiciación es cuando alguien ofrece algo para Dios para aplacar su ira, o para un Dios para aplacar su ira. Es la expresión que hay para conquistar el favor de Dios. Bueno, ¿y por qué esa ira estaba sobre nosotros? Por el pecado que estaba en nuestras vidas. Nuestro pecado ofende la santidad de Dios. Entonces era necesario que algo pagara por el pecado en nuestro lugar. Así que la primera respuesta que yo he descubierto es que Cristo tuvo que morir porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. La segunda respuesta que quiero darte: Jesús tuvo que morir porque necesitábamos un representante de la raza que fuera superior a Adán. Sí, porque el pecado está en nuestras vidas, en nuestra naturaleza, en virtud de Adán. El pecado que Adán cometió dañó a toda la humanidad que vino después de él. Somos dañados en nuestro espíritu, en nuestra alma y cuerpo por el pecado cometido por Adán. Pero necesitábamos entonces un hombre, alguien que fuera hombre. No podía ser un espíritu, tenía que ser un hombre. Por eso Jesús tuvo que nacer como un niño del vientre de María para ser un hombre y para representar la raza humana como hombres delante de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de esta comparación entre lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús. Si por un lado Adán provocó a través de su indisciplina, a través de su acto de injusticia y desobediencia, la muerte, y la muerte vino a todos los hombres, Jesús, por otro, por su acto de obediencia, de justicia, provocó la vida, y la vida que vino a todos los hombres. Es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto quiere decir que si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la vida. Jesús tenía que ser hombre y tenía que morir para pagar el precio por todos nosotros. Él tenía que derramar sangre, porque desde el principio el pecado exige sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Eso es lo que dice el texto de Hebreo. Así que si Jesús no hubiera derramado su sangre, no tendríamos salvación. Pero Jesús, como un representante de la raza, era distinto de Adán. Jesús era puro, sin pecado, sin mácula, y por eso Él pudo pagar el precio por nosotros. No había otro, y no hay otro, y no habrá otro como Jesús, que hubiera nacido del Espíritu Santo para ser el rescatador de la raza humana, identificándose con nosotros. Y la tercera respuesta por la cual yo creo que Jesús tuvo que morir es porque nosotros no conseguiríamos hacerlo por nosotros mismos.
No es posible que por nuestra propia iniciativa consiguiéramos el favor de Dios, consiguiéramos la redención. Nosotros somos humanos nacidos bajo la ira de Dios, con una naturaleza en pecado, mala, y por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, jamás conseguiríamos la redención y el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios. Entonces Jesús tuvo que venir. Y es interesante porque esto nos distingue de todas las otras religiones en el mundo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, pero por el pecado de todo el mundo. Así que Jesús es la propiciación, es el pagamento. Jesús es el pago por nuestros pecados. Pero mientras en las otras religiones quien hace ese pago son los pecadores, entonces es el hombre que necesita el favor de Dios que hace la propiciación, que hace el ofrecimiento, que hace el sacrificio. Esto en todas las religiones del mundo, no hay otra que sea distinta de esa. Es siempre el hombre intentando llegar a Dios. En el cristianismo no, esto es distinto. Es el mismo Dios que al darse cuenta que nosotros no conseguiríamos llegar hasta Él, nos da una prueba de amor increíble, y que Jesús se ofrece a sí mismo y el Padre da su Hijo en nuestro lugar. Así que Jesús mismo es la propiciación. El mismo Dios hace un esfuerzo para llegar hasta el hombre. Mientras todas las religiones es el hombre que intenta llegar a Dios, en el cristianismo es Dios que llega al hombre. Así que si en algún momento tú estás viviendo bajo una religión que te exige hacer cosas, o incluso que se llama cristiana, pero que te exige hacer sacrificios, penitencias y un montón de cosas para conseguir el favor de Dios, olvídate. Jesús ya hizo lo que tienes que saber y que recibir y que aceptar para que fueras reconectado con Dios, para que fueras reconectado a esta relación de bendición con Dios. Así que estos son los tres motivos. Los tres motivos son, bueno, primero, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Segundo, porque necesitábamos un representante de la raza que fuera puro y que pudiera ofrecerse en nuestro lugar. Y tercero, porque nosotros por nuestros propios esfuerzos jamás llegaríamos a Dios. Así que esto te expongo. Y este es el verdadero significado de la Pascua. Tú, cuando aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú estás entrando en una nueva vida. Tú estás entrando en una vida coherente, que tiene bases fuertes y coherentes, no solamente fuertes y coherentes históricamente, pero también lógicamente, razonablemente. Tú estás entrando en una nueva vida que bajo la presencia de Dios, tú tendrás una relación cercana con Dios, cercana con el Dios de amor, que te ayudará, que te guiará, que te fortalecerá. Tú estás entrando en una vida donde sus promesas se van a cumplir en tu vida, promesas de paz, de gozo, promesas de salud, de protección. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor, tú estás entrando en una vida también que tiene manifestaciones sobrenaturales que muchas veces la ciencia no consigue contestar, pero sí tú sabrás que son verdaderas. Bueno, yo te invito a que entregues tu vida a Jesús. Yo te invito a que te hagas parte de su familia. Yo te invito a que aceptes y creas que Jesús ha resucitado de los muertos y que Él es el Señor y que Él puede ser tu camino para Dios. Entrégale tu corazón. Que el Señor te bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo.